Hello guys, welcome to this session. This is our fourth session and the topic for this session is questions and statements about quantities. Chicos y chicas, bienvenidas a esta sesión número 4. Y bueno, el tema que veremos el día de hoy son las oraciones y preguntas para hablar sobre cantidades. Ya vimos algo la semana pasada sobre sustantivos contables, sustantivos no contables y bueno, el día de hoy vamos a profundizar un poquito más porque si se acuerdan la semana pasada al estar viendo sustantivos contables y no contables mencioné algo sobre dos preguntas. Bueno, esas dos preguntas las vamos a ver el día de hoy y aparte otras expresiones que nos ayudan a expresar existencia en idioma inglés. But let's start with the agenda, guys. So first, we're going to start with the objective. Then we have a review for countable and uncountable nouns, or countable and mass nouns. Then we have the main topic for this session, which is how much and how many, as well as there is and there are. For an extra topic, we're going to learn the prepositions of place. And well, that's the end of the session because after this, we have what are we gonna do next? Sesión Sincrona. But also, I'm gonna review on how to upload homeworks because some of you asked me through the messenger of the aula. And well, let's begin, chicos, chicas. La agenda para esta sesión, bueno, comenzamos con el objetivo. Después tenemos un repaso de los sustantivos contables y no contables, que fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, una vez que hayamos terminado el repaso de sustantivos contables y no contables, tenemos pues bueno el tema principal de esta sesión, que son las preguntas sobre cantidades, que es how much, how many. También como tema principal tenemos there is y there are, cuando utilizamos uno y cuando utilizamos el otro. Como tema extra tenemos las preposiciones del lugar y por último tenemos que haremos el siguiente espacio, bueno, la siguiente sesión síncrona. Pero antes de terminar, daré un repaso rápido de cómo subir las tareas, ya que algunos de ustedes me estuvieron preguntando a lo largo de este fin de semana por medio de la plataforma. Okay, so let's begin with the objective, guys. So the objective for this session says by the end of the lesson, students, I mean you, will be able to make statements about quantities using the expressions there is and there are, and to ask questions about quantities using how much and how many. El objetivo de esta semana es que, bueno, para finalizar esta sesión, ustedes sean capaces de realizar oraciones utilizando there is y there are para expresar cantidades y existencia y hacer preguntas para, hacer preguntas con how much y how many, preguntando sobre sustantivos contables y no contables. Vamos a comenzar, chicos. So, the countable and uncountable nouns reviews. And well, I'm gonna ask you for your participation in this activity. Chicas, les voy a pedir su participación en esta actividad. Vamos a acomodar los sustantivos contables y no contables en el espacio que corresponde. El primero que tenemos es cereal. Cereal, countable or uncountable? Los escucho. Uncountable. Uncountable. And then we have avocado. Countable. 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 Lemon. Countable. 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 Sausage. Countable. Uncountable. Countable or uncountable? Countable. 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 Okay, rice. Uncountable. Countable. Bananas. Countable. 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 Juice. Uncountable. Uncountable. Peach. Countable. 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 Cake. Countable. Uncountable. Okay, watermelon. Countable. 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 Milk. Uncountable. Countable. Countable. Bread. Uncountable. Uncountable. Countable. Burger. Uncountable. Uncountable. Countable. Salt. Uncountable. Countable. Plum.
Countable. Countable. Plum es ciruelo. Strawberry. Countable. Countable. Tomato. Countable. Countable. Lobster. Countable. Okay. Flour. Countable. 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 Ice. Countable. Countable. Nuts. Countable. Countable or uncountable? Uncountable. Countable. Fish. Countable. Countable. Okay. Beef. Uncountable. Uncountable. Potatoes. Countable. Countable. Grape. Countable. Countable. Okay. Mineral water. Uncountable. Countable. Countable. Chicken. Uncountable. Uncountable. Olive oil. Uncountable. Uncountable. Okay. Tea. Uncountable. Countable. Melon. Countable. Countable. Cucumber. Countable. Countable. Butter. Uncountable. Sugar. Uncountable. Countable. Tangerine. Countable. Countable. Mandarinas. Coffee. Uncountable. Okay. Guava. Countable. Countable. Apple. Countable. Countable. Egg. Uncountable. Countable. Uncountable. Mm, Countable. Countable. Okay. Pasta Uncountable. Countable. and shrimp. Uncountable. Let's find out how you did. Vamos a ver qué tal les fue, chicos. Sí me equivoqué. Yes. Well, red mass, no había visto la otra parte. Son las bolitas de pan, bueno, eso sí es contable. Y lobster and lobster and fish son no contables, chicos. La otra ya no la vi. Well, it's okay. Está bien. Lo hicieron muy bien como quiera, de todos modos, chicos. So now the main topic is how much and how many. When to use how much and when to use how many. So we are going to use how much in order to ask for a quantity or for a price. If we ask for quantity, how much has a special rule, which is how much is used with uncountable nouns. How much plus uncountable nouns is used. So this question plus an uncountable noun. For example, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? How much paper will I need? How much milk in the fridge? And how much traffic was there on the way to work? If you can see here in all of these examples, we have the question how much plus an uncountable noun. Time, money, sugar, paper, milk, traffic. And says in here, if the verb to be is used with an uncountable noun, it is in singular form, like is or was if it's in the past tense. Okay. Now, if we use how much to ask for a price, there is another rule says how much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns, and also with uncountable nouns. So, for example, how much is that painting? How much are those shoes? How much did your jacket cost? How much is the dress on display in the window? How much will it cost me? And how much does it cost? If you can see here, guys, if we ask for quantity, we have the rule how much plus uncountable nouns. If we ask for price, we follow the rule how much plus countable singular or plural nouns. Now, when to use how many? Well, how many is used with countable nouns. When we use it for quantity, and says how many is used when we want to know the quantity of something, and it is only used with plural countable nouns.
Because if it's only one, if it's a singular countable noun, well, the answer is one. So, so that's why we have to use this with plural countable nouns. And says in here, how many plus plural countable nouns? And the example says, how many days are there in January? How many people work in your company? How many cousins do you have? How many books did you buy? How many countries are there in the world? How many students are in the class right now? And how many chairs are there in this room? And how many pieces of chocolate survey would you like? So if you can see here, we use how many to ask for quantities of plural countable nouns, like in days, people, cousins, books, countries, students, chairs, and pieces. If we said how many sugar, it doesn't make sense because sugar, it's an uncountable noun. So with sugar, we have to use how much instead of how many. And there is another rule when we omit the noun. And when these rules gonna happen or take place? Well, often the noun is omitted in the question when it is obvious what we are talking about. For example, person A says, I would like to buy some cheese. So for now and on, it is obvious that we are asking for cheese. So person B says, how much would you like? Referring to the cheese. How much cheese would you like? Why is omitted in here? How much would you like? Because it's already obvious that we talk about cheese, or the conversation is about cheese. And says in here, the noun cheese is not necessarily after how much, since we already know we are talking about cheese. In fact, it is normally omitted to avoid sounding repetitive. I would like to buy some cheese. How much cheese would you like? Well, that's quite repetitive. So is almost the same like in possessive adjective and possessive pronouns, that we use possessive pronouns in order to avoid to sound repetitive. So it's a little bit like the same. So another example, person A said, I need some coins, and person B asked, how many do you need? So it's not necessarily to repeat coins because it is obvious, and we want to avoid repetitiveness. So another example, I need some sugar. How much do you need? Okay. Now let me explain this in Spanish. Las reglas para utilizar how much y how many. ¿Cuándo utilizamos how much? ¿Cuándo utilizamos how many? Bueno, vamos a utilizar how much para hacer dos tipos de preguntas. How much la podemos utilizar para preguntar sobre la cantidad de algo, o la podemos utilizar para preguntar sobre el precio de algo o el costo de algo. Ahora, si queremos preguntar sobre la cantidad de algo y bueno, queremos utilizar how much para ese fin, sean conscientes o tengan o recuerden lo que mencioné en la clase pasada. How much, la palabra much, siempre va a ir junto con sustantivos no contables. Por ejemplo, how much sugar would you like? How much milk is in the fridge? Sugar es no contable, azúcar, milk no es contable. Entonces, bueno, how much la vamos a utilizar con sustantivos no contables para preguntar sobre una cantidad. Sin embargo, si quisiéramos preguntar por el precio de un objeto, bueno, aquí la regla cambia porque cuando lo utilizamos para preguntar por el precio, podemos utilizar how much tanto con sustantivos contables como no contables. Tanto si están los sustantivos contables en plural o en singular. Por ejemplo, how much is this dress? ¿Cuánto cuesta este vestido? How much will it cost me? ¿Cuánto me costará? How much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? Ahora, recuerden, how much para cantidad es con sustantivos no contables. How much para precio puede ser con sustantivos contables, tanto en singular como en plural. Sin embargo, si quisiéramos preguntar sobre los sustantivos, sobre la cantidad de un sustantivo contable, no podemos utilizar how much. Debemos de utilizar how many. How many se utiliza con los sustantivos contables en plural. ¿Por qué en plural y por qué how much puede ser singular o plural? Bueno, para preguntar sobre la cantidad y utilizar how many de sustantivos contables, estos siempre deben estar en plural, porque si habláramos de uno, ya conocemos la cantidad
Entonces, se supone que no se conoce la cantidad, es por eso que se pregunta. Por esa razón, los sustantivos deben de estar en plural, pero deben de ser contables. Por ejemplo, how many days are there in January? How many books did you buy? ¿Cuántos días hay en enero? ¿Cuántos libros compraste? Si se fijan, aquí tenemos el how many más un sustantivo contable en plural, como por ejemplo days, como por ejemplo books, días, libros, students, estudiantes, cousins, primos. En algunas ocasiones, el sustantivo se puede omitir. ¿En qué ocasiones y aplica para tanto how much como how many? ¿En qué ocasiones se omite? Bueno, cuando es obvio de lo que se está hablando, cuando ya se mencionó con anterioridad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos persona A, dice, I would like to buy some cheese. Me gustaría comprar queso. Y la persona B pregunta, how much would you like? ¿Cuánto quieres? No es necesario volver a repetir cuánto queso o el queso, porque se está teniendo una conversación y es obvio que la persona A está hablando del queso. Así como en el ejemplo, I need some coins. How many do you need? I need some sugar. How much do you need? Lo que sí es importante es seguir la regla de much y many, contables y no contables. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, maestro. Okay, ¿los demás? ¿Todo bien? Vale. Perfecto, bueno. Yeah, so far so good. Very good. So let's do the activity for how much and how many. So in this activity, we have to put the sentence in order. So think on your answer and raise your hand if you have the right answer. So en esta actividad tenemos que poner la oración en orden. Entonces, bueno, vamos a pensar en la respuesta y recuerden, hay que levantar la mano para participar. Al momento de participar, pues me dicen el orden correcto de la oración. Rosy, dígame, ¿cuál es la respuesta? Where did you go after class? Where did you go after class? Quite good. Next, Patty. What do you eat for lunch? What do you eat for lunch? Very good. Next, another person. Siguiente, otra persona. Recuerden, hay que levantar la mano. Yoshi, por favor. Who Speaks? speaks English very well? English very well, quite good. Excellent. Sandra, could you please? What do you do on Mondays? What do you do on Mondays? Very good. Excellent. Next. Next. Yoshi tiene el micrófono. Bueno, Yoshi, luego Francisco, la última, los 6. What do you show? What shows? What shows you? Music video. Ok, Francisco. Era la última. No, Es who. Ahí está ya. Who is at Who studies at university? Quite good. Now, let's do another questionnaire. Vamos a hacer otro ejercicio con how much y how many. Tenemos aquí apples are there. ¿Cuál es la pregunta correcta, Sandra? How many? How many? Good. Jade, could you please read the answer, the question with the answer? Please. Pudiera leer la respuesta con todo, o sea, la oración completa con toda respuesta. Jade. How many How many sister have you got? have you got? Or do you have? Es lo mismo. Have you got es británico, do you have es inglés, americano. Ok, la que sigue, water is there. ¿Cuál será la respuesta correcta? Much.
How much? Okay. Meat is there in the fridge. How much? How much? How much? Good. Oranges are there. How many? How Many. Juice is there. Is there. How much? How much? How much? Bread have we got? How many? How many? Oh, how much? How much? Fue error mío. No me equivoqué. Butter is there in the fridge. How many? Many. How much? How much? Ale. Acuérdense, butter es no There's contado. Sugar is there. How much? How much? How much? How much? How much? Tomatoes, do you need to make a salad? How How many? many? How many? How many? Biscuits, do you want? How many? How many? Mangoes are there. How much? How many? Many. Very good. Flour is there. How much? How much? How much? How much? How much? Butter do you need for the cake? How much? How much? How much? How much? Yes. Muy bien. Digo, parece una incorrecta, pero fue en la que me equivoqué. Okay, so let's continue. Let's continue with there is and there are. There is and there are, if you recall it, we already used there is and there are in the second activity. Some of the question have are there or is there, so it's part of there is and there are. And well, we use there is and there are to say that something exists. Is the equivalent in Spanish for the verb haber. In Spanish, we have only one verb, which is haber, and it is used with singular and plural, but and also countable and uncountable. But in English, we have two expressions in order to talk about existence. One is for singular and one is for plural. Okay. Also, the singular one is used with uncountable nouns. So now let's see the structures for the there is and there are. So we use there is for singular and there are for plural nouns in order to talk about the existence of them. So for example, there is one table in the classroom. There are 3 chairs in the classroom. There is a spider in the bath. There are many people at the bus stop. So is for singular, are for plural. Also says in here, we also use there is with uncountable nouns. So there is used with singular nouns, singular countable nouns, and also is used with uncountable nouns. For example, there is milk in the fridge. There is some sugar on the table, and there is ice cream on your shirt. Okay, so this is the positive sentence. We can use contractions with there is and there are. So for there is, we have the contraction theirs, and is the same if you write there is or theirs. It's the same if you say there is a good song on the radio as if you said there is a good song on the radio. It's the same. It's a matter of style. Another example, there's only one chocolate left in the box. And for there are no contractions. For there are no contractions. So we have to use there are 9 cats on the roof. There are only 5 weeks until my birthday. So remember, for there is, do we have a contraction? But for there is no a contraction. So I recommend you to use the full form in order to avoid confusionness. Okay, now we have the negative form, and says in here, the negative is formed by putting or by adding the particle not after the verb to be is or are. So for instance, we can say there is not a horse in the field. There are not 8 children in the school. But another thing we can say is the contraction. Instead of saying there's not or there is not, we can use there isn't. And instead of saying there are not,
we can use there aren't. Okay, so those are the negative forms for there is and there are. There aren't, well, we can use there aren't with any. When we want to indicate that zero quantity of something exists, we use there aren't any. There aren't any people at the party. There aren't any trees on my street. We also use the structure with uncountable nouns. For example, there isn't any water. There isn't any sugar in my coffee. Okay, remember this structure is used to express zero quantity of something. Zero, nothing. Okay, then we have the questions. And well, it says in here, to form a question, we place is or are in front of there. Again, we use any with plural questions or those which use uncountable nouns, I mean, singular ones. And it says in here, we also use there is and there are in short answers. So for example, is there a dog in the supermarket? No, there isn't. This is a question with a singular countable noun. And then we have, are there any dogs in the park? Yes, there are. So this is a question with a plural countable noun. So that's why we use any. Another example, is there a security guard in the shop? Are there any polar bears in Antarctica? And the last one says, is there any ice cream in the freezer? So in this last one, we are using a singular uncountable noun, which is ice cream. So that's why we use any, okay? And the answers could use there is, there are, there isn't, there aren't. So is there a dog in the supermarket? No, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Is there a security camera? Yes, there is. Are there any polar bears? No, there aren't. Is there any ice cream? Yes, there is. So those are the questions, and we can mix how many and are there with we can use both the structures in the same question. So if we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. So how many plus plural noun, obviously countable, and then the question are there plus the complement. How many dogs are there in the park? How many students are there in your class? And how many countries are there in South America? And how many Star Wars films are there? So these are used when we want to know, when we find out the number of objects. So now let me explain this in Spanish. So I think this is okay, chicos y chicas. ¿Para qué utilizamos there is y there are? There is y there are, en sus tres formas, ya sea positiva, negativa o interrogativa, se utilizan para expresar la existencia de un objeto. Se pueden traducir, bueno, se traducen como hay, el del verbo haber. En español solamente tenemos un verbo para expresar lo mismo, que es haber de uno o haber de muchos, es decir, haber en singular o haber en plural. Sin embargo, en inglés hay una expresión para singular y una expresión para plural. La expresión para expresarlo en singular es there is, y la expresión para expresarlo en plural es there are. La oración afirmativa comienza, bueno, la oración afirmativa se compone del uso de there is más un sustantivo en singular, contable, un sustantivo contable en singular. Por ejemplo, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. Si queremos utilizar there are, debemos de utilizar un sustantivo contable en plural. There are books on the desk. Hay libros en el escritorio. Y también lo podemos utilizar there is con los sustantivos no contables. Por ejemplo, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador. ¿Okay? Ahora, si queremos hablar de la oración negativa, es decir, para expresar que no hay, vamos a utilizar there isn't, there aren't. Podemos utilizar there isn't, there aren't, o podemos utilizar
there is not o there are not. Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Ok? Siguen las mismas reglas. There isn't, singulares y no contables. There aren't, sustantivos en plural. Podemos a este there isn't y there aren't agregarle la palabra any cuando querramos expresar que no hay nada. O sea, es decir, que hay cero cantidad de esa cosa que estamos preguntando o que estamos diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, there isn't a pen on the table. No hay una pluma en la mesa. O sí, no hay una pluma en la mesa. Luego tenemos there aren't any pens here. O there aren't pens here. Si dijéramos there aren't pens here, diríamos no hay plumas aquí. Y si dijéramos there aren't any pens here, ya utilizando el any, estaremos diciendo que en toda la recámara, en todo el cuarto, en toda la habitación, en todo el salón, toda la oficina, no hay ninguna pluma. There aren't any pens here. No hay ninguna, nada de nada. No los conoce. Podemos decir there isn't juice in the fridge. No hay jugo en el refrigerador. Probablemente haya en la mesa o guardado en la alacena. Pero si utilizamos any con este isn't, there isn't any juice in the fridge. Estamos diciendo que no hay nada de jugo, de nada, ni en la alacena, ni en la mesa, ni en ningún lugar de la casa o del lugar del que estemos hablando. ¿Okay? Ni en el refri, ni en ningún otro lado. O sea que no hay nada de jugo. Y bueno, eso es con las oraciones negativas. Ahora, con las preguntas, solamente cambiamos el orden. La la oración afirmativa o negativa comienza con there más is o there más are, mientras que la pregunta comienza con el verb to be, que es is más la partícula there. Is there a cat on the chair? Are there cats on the sofa? Este tipo de preguntas se responden con yes, there is, yes, there are, no, there isn't, no, there aren't. ¿Por qué? Porque son preguntas cerradas, solo admiten respuestas de sí y de no. ¿Ok? Podemos también combinar la pregunta how many con la pregunta are there, o how many con are there. Y la estructura es how many más un sustantivo en plural más la pregunta are there. Esto es para cuando queremos saber el número exacto de cosas que hay, que estemos preguntando. Por ejemplo, how many students are there in your class? No quiero que me respondas que hay muchos o que hay pocos. Quiero que me digas la cantidad exacta. 20, 30, 1, 2. También tenemos how many days are there in February. Si me dices menos que en otros meses, no es una respuesta aceptada. La respuesta debe de ser 27 o 28 días. ¿Ok? Porque estoy preguntando cuántos días, pero de manera exacta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, chicos, chicas? Entonces, O sea que si no lleva el how many days are there in Friday, si no le ponen el are there, es de que no le está preguntando exacto. Acuérdate que la clase pasada, el lunes pasado, vimos que podíamos utilizar a lot, a few, a little. ¿Sí se acuerdan de los cuantificadores? Que es para no expresar una cantidad exacta, sino hablar de mucho o de poco o de suficiente. Bueno, cuando no se utiliza el are there, se puede responder con uno de esos cuantificadores. Por ejemplo, que no sepamos la respuesta correcta. Que nos pregunten, how many students or how many students do you have in class? Que me pregunten, how many students do you have in class? Yo no sé la respuesta correcta porque hay veces que tengo 40, hay veces que tengo 60, hay veces que tengo 100. Pues yo voy a responder, I have a lot of students. Tengo muchos estudiantes. Sin embargo, si me preguntan, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes tienes en tu clase? Tengo que responder la cantidad de alumnos que tengo. Por ejemplo, yo pudiera decir, I have 42 students. Tengo 42 estudiantes. ¿Ok? Es la diferencia. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Perfecto. Gracias. No por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
No, ninguna. ¿Todo bien? ¿Los demás? Todo bien. Todo bien. Bueno. Todo bien, teacher. No te escuché. So let's continue with the there is and there are. So, so there is and there are. This is an activity in which we have to choose the right answer. So I'm gonna ask you and you have to answer me. According to the images, of course. En este ejercicio tenemos que responder de acuerdo a la imagen, con lo que la pregunta la debemos responder con respecto a lo que veamos en la imagen. Y nos están preguntando. Yo les hago la pregunta, ustedes me dicen la respuesta. Are there two mirrors, Anaí? No, there are. No, there aren't. Good. Next, is there a ball? Patty? Yes, there is. Yes, there is. No, no hay ninguna pelota. Ah, perdón, es que me habían hablado por teléfono. Don't worry, distragué. don't you worry, no te preocupes. Are there two chairs? Está preguntando, ¿hay dos sillas? Are there two chairs? Yochi? No, there isn't. No, there isn't, or no, there aren't. No, there Aren't. No, there No, there aren't. aren't. Acuérdense, si la pregunta tiene are, la respuesta tiene are. Okay, is there a book? Is there a bookshelf? Sandra? Yes, there is. Yes, there is. Is there a picture? Jade? Yes, there is. Yes, there is. Is there a wardrobe? Lisbeth Alvarez? Yes, there is. Yes, there is. No, no hay guardarropas. No hay guardarropa. No, there isn't. Are there two tables? Carla? Yes, there are. Yes, there are. Very good. Are there two windows? Yochi? Yes, there are. Yes, Yes, there are. there are. Are there three? I'm sorry. Are there two beds? Yes, there are. Yes, there are. There are. There are. 1 and 2. And the last one, is there a wardrobe? Jade? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Excellent. So let's do a second activity. So in this sentence, we have to choose. No, this is not. But this one, yes, it is. Let's do a speaking activity. Vamos a hacer la actividad de producción oral, chicos. Voy a girar la ruleta y dependiendo lo que salga en la sección, no es lo que se tiene que pronunciar, si es con there is o con there are. Yo hago la primera y luego ustedes, 5 personas. Por ejemplo, aquí tenemos 10 eggs in the fridge. ¿Es con there is o con there are? Lo correcto sería con there are. There are 10 eggs in the fridge. Ahora, siguen ustedes. Comenzamos con Yochi. Yochi. Yo. ¿Cómo quedaría la oración? There is some burger in the menu. There is some burgers. There is singular, burgers plural. Are. There are, ahora completa otra Plural. vez la oración. There are some burgers in the menu. Very good. Excellent. Let's continue then. Sandra. Fish in the water. Which is the right answer? Sandra? There is. Sorry, but fish in the water. There are fish in the water. Very good. Next. Jade. Profe, Tell me.
¿Por qué sería there are fish in the water? Porque acuérdense que fish es no contable. Ah, bueno, es que yo noté que there is era para uncountable nouns. Sí y no. Va a ser para sustantivos no contables. Sin embargo, en este caso, la respuesta correcta es there are fish in the water. There are fish in the water. Es la respuesta que viene aquí, no es mía. Pero sí, O sea, es como una excepción. Ujú. With something about that, teacher, if I may speak, Yes. fish is actually plural and singular. Ajá. So that's why. Yep. Thank you. Who spoke? ¿Quién habló? No vi su nombre. Adrián. Thank you, Adrián. Quite good. You're Muy bien, welcome. Adrián. Bueno, como lo mencionó Adrián, fish es singular y plural al mismo tiempo. Ok, bueno, ahí está the answer. So that's why there are. No, there is. Okay. And then we have Karina, an apple under the tree. There is an apple under the tree. Very good. Next, Sabrina Mora. Sabrina. Some bread in the cupboard. Sabrina Mora. ¿Sí está Sabrina? No se escucha. Nope. Bueno, Naila. Voy, maestro. Sería, there is some bread in the cupboard. Yes. Good. And the last one, well, bueno, la penúltima. Carla. Is there are a carrot in the box. A carrot. Una. Sería. There is carrot in the box. Ok. Y ahora sí, la última persona, Mari Carmen. Mari Carmen, not any rice on a dish. There is not any rice on a dish. There is not any rice on a dish. Que no hay nada de Sí. arroz en el plato. Ok, muy bien. There is not any rice on a dish. Very good. Mhm. Okay. Mari Carmen. Okay, so let's continue with the prepositions of place. Y bueno, las preposiciones de lugar, the prepositions of place are quite easy. Las preposiciones de lugar son pues sencillas hasta cierto punto. Es un tema complementario para there is y there are y para el tema de la siguiente de la semana número 7. No de la siguiente no, porque la siguiente vemos el pasado. Pero en la semana número 7 continuamos con las preposiciones de lugar. Y bueno, en las preposiciones de lugar tenemos muchísimas, pero aquí vamos a ver las más sencillas o las básicas, que es in front of, aquí las tengo, in front of, que es enfrente, the dog is in front of the man, el perro está enfrente del hombre, behind, the dog is behind the postman, el perro está atrás, behind es atrás, next to, al lado de, the dog is next to the bones, el perro está al lado de los huesos, between, the bone is between the two dogs, el hueso está entre los dos perros, above, que es sobre, y under, que es debajo. The bone is above the dog. El hueso está arriba del perro. The dog is under the bone. El perro está debajo del hueso. Over y below, sobre y debajo. The blue dog is over the fire hydrant. El perro azul, está sobre el hidrante. The fire hydrant is below the blue dog.
y el hidrante está debajo o por debajo del perro azul. Después tenemos in, tenemos on. In es en y on es sobre. The dog is in the bed. El perro está en la cama. There is a thermometer in its mouth. Hay un termómetro en su boca. Y luego tenemos the dog is on the table. El perro está en la mesa, pero hablando de que está sobre la mesa. The woman has dog saliva on her. La mujer tiene saliva del perro sobre ella. Okay. Bueno, estas son las preposiciones de lugar que vamos a ver. In front, enfrente, behind, atrás, next to, al lado, between, en medio, above, arriba, under, abajo, over, sobre, below, por debajo, in, en, dentro, de, y on, sobre. O sea, es en, pero para referirnos a sobre de, en la superficie. In, en, dentro de algo, on, en, sobre la superficie de algo. Ok. Y pues, bueno, son, después, bueno, también tenemos near or close to. Near, close to es cerca. Near y close se traducen como cerca. Cerca de, the receptionist is near the front door. La recepcionista o el recepcionista está cerca de la puerta de enfrente. We couldn't park the car close to the store. No pudimos estacionar el carro cerca o el automóvil cerca de la tienda. Y también tenemos across from or opposite. Across from es a través de y opposite es en sentido opuesto. Puede traducirse como en contraesquina. En el lenguaje coloquial puede ser contraesquina. Por ejemplo, the chess players sat opposite each other before they began their game. Los jugadores de ajedrez se sientan de manera opuesta antes de comenzar su juego. They are in front of each other and there is a table between them. Opposite, pues es una persona aquí y otra persona. Suponiendo que esta es la mesa, opposite es uno y una persona. Están de manera opuesta, en sentidos opuestos. O sea, bien, ven, la vista de esta persona se dirige hacia allá y la vista de esta persona se dirige hacia acá. Esos sentidos opuestos. Y across, pues es a través, atravesar, a través de. I live across from a supermarket. Vivo a través o cruzando el supermercado. Esas son las preposiciones del lugar. Digo, es un tema complementario, les lo vuelvo a mencionar. No viene en su examen, pero es un tema complementario a la semana número 7 y bueno, a la semana número 4. Okay. Y pues bueno, aquí tenemos un ejercicio. Describe what is on the image. Vamos a describir lo que está en la imagen. Y tenemos primero, the wardrobe. Where is the wardrobe? Which is number 1. El guardarropas. Perdón. Ajá. ¿Dónde está? Where is it? Is next to the window. O bueno, ustedes van a hacer oraciones con las preposiciones del lugar que tenemos. El primer objeto por el que pregunto es el wardrobe, el guardarropa. Jade. Jade está aquí. ¿No? Carla. Ah. ¿No? Maestro, es como el ejemplo anterior. Sí, vamos a mencionar, bueno, Ok. como aquí, de que ¿dónde está el perro? Pues el perro está enfrente. Y aquí tenemos pues varios objetos. Tenemos la ventana, el guardarropa, el osito, la cama, los libros y la alfombra, el carrito. Entonces, bueno, tomando como, bueno, yo les pregunto, ¿dónde se encuentra el guardarropas? Ustedes me tienen que decir dónde está utilizando las preposiciones del lugar. Al menos una oración, está enfrente de la cama o al lado de la ventana. Sería como, Next to the window. next to the window.
next to the window. Y si dijéramos que está atrás del oso, Behind the toys. behind the bear, okay? And where is the window? In front? No. Across from the bed? Across from the bed, well, it's okay. Pero también pudiera ser in front of number 4, Carpet. in front of the carpet, or next to number 1, Wardrobe. the The wardrobe. Okay. And where is the bed? Next. A ver, ay no. Si Debajo quisiéramos de la hablar, ok, On ¿cómo the diríamos? books. Under the books. Y si habláramos de la alfombra, Under the bed? Behind. no, estamos hablando de la cama. Ah, ok, Puede ok. decir que está arriba de la alfombra. Under. Above, above. Arriba, above. Ah, ok. Sobre. Después tenemos la alfombra donde está the carpet. Where is the carpet? The carpet is on the floor. Is on the floor, is in front of the car, across the wardrobe. The wardrobe. Or in opposite side of the window. Okay. Opposite to the window. Where are the toys? Number 5. No, profe, pues tiene que dejarme estudiar las anteriores. Bueno, Oye, quedé mal. no. Aquí los juguetes están enfrente de la cama. ¿Cuál utilizamos para enfrente? Across from? Across. Puede ser across o in front of. In front of the bed. También están a un lado del carrito o en medio del carrito y el guardarropas. Okay. The toys are between the car and the wardrobe. O pudiéramos decir, the toys are next to the car. Por último, bueno, casi por último tenemos los libros. ¿Dónde están los libros? Están sobre la cama. ¿Cómo lo diríamos? Above the bed. Y la número 7, que es el carrito. ¿Dónde está el carrito? Next to the toys. Next to the toys or opposite the carpet. Okay. Está bien. Es nada más de que repasen estas. Sí, maestro, apenas repasarlas bien porque sí está medio revuelto. Es nada más de repasarlas y aprendernos para que se utilice cada una. Enfrente, atrás, a un lado, en medio, sobre y debajo, o arriba y debajo, sobre y por debajo, adentro y, en para hablar de que algo está adentro de, y on para hablar de que algo está sobre la superficie de la mesa o de la piel, como en este ejemplo. ¿Ok? Maestro. Sí. Me confundí, over y on, no le vi mucho la diferencia. En over y above. No, y on. On. En over, supongamos que este es mi teléfono. Así está. En over, aquí está, no se tocan. Mi teléfono está abajo y las post-it están, the post-it are over the phone. No los están tocando, están over, sobre, encima, pues. La diferencia con on es que on sí lo toca. The post-its are on the surface of my phone. On the phone, porque las están tocando. Si no lo toca es over, si lo toca es on. Puede ser over o above, cualquiera de las dos, pero si lo toca, sí o sí es on. ¿Ok? Es la diferencia. ¿Sí quedó Ok, claro? gracias.
Sí. Ujú. Sí, o sea, on es que se están tocando, ambas superficies se tocan. Over o above es que no se tocan. Están por sobre o arriba, muy arriba, o literal sobre, arriba sin tocarlo del otro objeto, como por ejemplo aquí. Si se da cuenta, no está tocando el hidrante, solo está sobre, arriba del hidrante. Y acá con el on, las patitas del perro sí están tocando la mesa y pues la saliva está en la piel de la persona porque pues el perro lamió a esa persona. Ok. ¿Quedó claro? Sí, sí, maestro, ya. Ok. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos con diferentes dibujos. Pero bueno. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No? Ninguna. No, maestro. Bueno. Si no hay dudas con eso. Sí, la duda es, ¿la tarea va a ser el foro? Bueno, voy a la tarea. Nos vamos aquí. Bueno, yo voy a entrar a esta aula y me voy a ir primero a explicar cómo subir la tarea. De las semanas pasadas ya no está abierta, ya no están abiertas las tareas. ¿Por qué? Porque pues tienen una fecha de cierre. Pero si recuerdan, en la semana 1 yo les expliqué, es decir, en la primera sesión síncrona yo les expliqué que en la semana 10 y 11, están hasta acá, 10 y 11, está. Semana 10 y 11 se van a abrir 2 actividades, regularización y puntos extra. Y también en la semana 10 y 11 se vuelven a activar todas las tareas, excepto la evaluación diagnóstica. Entonces, supongamos que ya se llegó la semana 11 y está activa la tarea de la semana 2, de la semana 3, y ustedes no la entregaron. Y dicen, pues, ¿sabes qué? La voy a entregar para no quedar mal con el maestro. Pues le vamos a dar clic aquí donde dice, no en el archivo de Word, en la parte de abajo, donde dice Possessive Adjectives. Y bueno, a mí me aparece ver calificar todas las entregas, pero a ustedes les debe de aparecer entregar tarea, si no me equivoco. Le van a dar clic aquí y van a subir el archivo. ¿Qué archivo? Me van a decir, pues el archivo que está arriba de la tarea, que es este, Possessive Adjectives. Lo descargan, lo contestan, le dan clic en esta parte y lo suben. Ahora, ¿qué sucede con el SCORM? El SCORM, este cuestionario, es un cuestionario que se contesta dentro del aula. Nada más lo vamos a abrir, vamos a contestarla, bueno, lo abriría, pero a mí no me deja verlo. Lo vamos a abrir y vamos a contestar las preguntas, lo terminamos y listo. Ya quedó realizada su tarea. ¿Qué sucede con la semana 4, que es un foro? De hecho, la semana 4 y la semana 8. Sí, semana 4 y semana 9, que son un foro. Pues en el foro es más sencillo aún. El foro lo voy a abrir otra vez. Voy a darle clic. Me voy a ir a añadir un tópico, tema de discusión. Voy a poner aquí, respuestas, how much, how many, there are. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Eso queda a consideración de cada uno de ustedes. Y pues me voy a ir aquí con cada una de las respuestas. Entonces voy a poner número 1 y la respuesta, no sé, supongamos que es how much. Número 2 y la respuesta que es A. Número 3 y la respuesta que es do. Número 4 y la respuesta que es are. Número 5 y la respuesta que es much. Estas no son las respuestas, esto es nada más un ejemplo. Ya pusimos aquí todas las respuestas y le voy a dar clic en enviar al foro. ¿Ok? Tienen 30 minutos para hacer modificaciones. Después de los 30 minutos ya no pueden modificar. Y pues bueno, nada más es todo lo que tienen que hacer es enviar su respuesta al foro. Esta respuesta sí se evalúa. A mí no me aparece porque yo soy el maestro, pero con ustedes sí me va a aparecer para que ponga una calificación y dependiendo las que ustedes saquen bien es la calificación que van a obtener. Si sacan una bien, pues son 2 puntos. Si sacan todas bien, son 10. Si sacan 4 bien, son 8 puntos. ¿Ok? Eso es ya para cada uno de los estudiantes. Yo voy a borrar
esta publicación porque no es en el Capaz y foro. todos ponen lo mismo y todas mal. Sí, no, ahí estarían todas mal. Entonces, pues es lo que se tiene que hacer para la semana número 4. Es nada más contestar el foro de la manera que les acabo de explicar. No con las respuestas que puse aquí, sino con las respuestas correctas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con el Ninguna. foro? No, ninguna. No. ¿Todo bien? Pues bueno, si no hay dudas, chicos, chicas, la próxima semana, ya vieron todas mis presentaciones. La próxima semana, pues vamos a ver un repaso de how much, how many, y vamos a ver el pasado simple, el uso del pasado simple. Y pues sería todo el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Yo sé que es asueto. Pero pues bueno, para no atrasarnos, muchas gracias. Muchas gracias por participar, chicos, chicas. Y pues nos vemos la próxima semana. Descansen y pues disfruten de lo que resta si es que tienen día festivo, pues disfruten el día festivo. Si no, pues a trabajar. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, chavos. Hasta luego. Gracias, Chao. maestra. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego. Chao. Bye, hasta luego.